Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Gracias por acompañarnos hoy. Vamos a estar hablando sobre las elecciones a gobernadores regionales, alcaldes y concejales de Chile de este fin de semana, junto a Rodrigo Arrellano, junto a Saya Hanning y a Jesús Castellanos, que nos van a estar contando un poco del panorama electoral y un poco las implicancias jurídicas de esta nueva elección a gobernador, que es la primera vez que se celebra. Así que les agradecemos también a nuestros panelistas por haber aceptado nuestra invitación. Los voy a ir presentando y después comenzaremos con sus exposiciones. Les recordamos a todos que si tienen preguntas las pueden ir enviando al chat y al finalizar las exposiciones concederemos unos minutos a una ronda de preguntas. Bien, Saya Hanning es periodista e investigadora chilena con experiencia en periodismo de reportajes y financiero. Actualmente investiga para FPP Chile y es coordinadora de programas globales de la misma institución. Sus principales campos de estudio son la influencia de China en el mundo y la ciencia y la tecnología en la sociedad, habiendo publicado varios artículos. Tiene una maestría en edición y medios de comunicación, la Universidad de Adolfo Ibáñez, y una especialización en economía e historia de Asia. También es una novelista de ficción publicada. Jesús Castellanos Vázquez es politólogo venezolano y consultor electoral. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas de la Universidad Central de Venezuela, especialista en comunicación organizacional de la Universidad Católica Andrés Bello y magíster en Gestión y Política Pública de la Universidad de Chile. Actualmente aspirante a doctorado en Ciencias Políticas. Funcionario de carrera del Consejo Supremo Electoral y del Consejo Nacional Electoral de Venezuela entre 1992 y 2016. Ha sido profesor de pregrado y de posgrado en UCB y consultor de IDEA Internacional, Transparencia Electoral y de varias organizaciones venezolanas. Rodrigo Arrellano Falcón es abogado con 18 años de experiencia, con participación en el mundo privado y público. Se ha desarrollado en el mundo de los gobiernos locales de manera activa, ya que ha ejercido cargos de dirección popular y cargos de asesorías en gestión. En los últimos 13 años ha sido director de desarrollo estudiantil en la Universidad del Desarrollo, donde ha combinado la labor administrativa con la gestión docente, siendo profesor de las plantas de la Facultad de Derecho y Gobierno de dichas casas de estudio. En el año 2017 asumió como vicedecano de la Facultad de Gobierno, en donde junto con colaborar en las funciones propias del cargo, ha puesto un fuerte énfasis en potenciar la educación continua, las humanidades y la internacionalización. Es panelista de temas de actualidad política en televisión y radio y actualmente es candidato a doctor en Derecho y Políticas Públicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, habiendo hecho la presentación de cada uno de nuestros panelistas, vamos a comenzar con la exposición de Rodrigo Arrellanos. Por favor, adelante. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá y compartir panel junto a Sacha y Jesús. La verdad que es un verdadero placer y honor poder estar esta tarde junto a ustedes. Así que en primer lugar quería agradecer la invitación de Transparencia Electoral y poder hablar brevemente, después si quieren dejamos espacio más para el debate y la conversación sobre uno de los procesos electorales más relevantes que ha vivido Chile en su historia, ¿no? Probablemente sea el más relevante, por distintas razones. Esta elección, como sale ahí, es una elección postergada, una elección que estamos esperando hace mucho tiempo, puesto que se ha suspendido en un par de oportunidades ya, producto de la pandemia, fue postergada. Esta elección correspondía a haberse realizado en el mes de octubre del año pasado y pues se corrió para abril y después se postergó para este fin de semana y ya esperemos que se realice. Así que es una elección que ha tenido distintos momentos y que de alguna otra forma eso ha confabulado para
para que se construya un escenario muy distinto a lo que nosotros pensábamos originalmente, porque finalmente van a ser 4 elecciones simultáneas, no va a ser una sola, sino que van a ser 4 grandes elecciones simultáneas, paralelamente a la elección de alcaldes, de gobernadores regionales, de concejales. Se van a elegir también los constituyentes. Chile inició un proceso el 15 de noviembre del año 2019, que es una ruta constitucional y uno de sus pasos importantes va a ser este fin de semana, con la elección de las personas que van a construir durante el próximo año la nueva constitución chilena. Son 155 candidatos que se eligen a lo largo de todo Chile, por lo tanto va a ser una elección muy grande, con muchos candidatos, sobre todo en el umbral de concejales y creo que se puede iniciar el video, así que ahí estoy, ahí me puedo ver yo también. No era mucho lo que se estaban perdiendo, pero bueno, es mucho más práctico también mirarse en la cámara. Es la elección con más candidatos en la historia, lo que va a generar varios efectos colaterales. Va a ser mucho más larga el trámite de votación, por lo tanto el coste va a ser mucho más alto, van a haber más dificultades, tanto así que va a ser la primera elección en Chile que se va a realizar en 2 días. Esta elección va a ser sábado y domingo, con horarios distintos, horarios protegidos, a raíz de la pandemia, por supuesto, y para evitar el alza de contagio. Y esto va a producir una especie de confusión también. Va a estar cierto, la elección de candidatos locales va a estar teñida con esta elección un poquito más política, que es la elección de los constituyentes, que tiene mucho más carisma político, ha estado mucho más vinculada a los partidos, y que de alguna otra forma ha dejado o ha relegado en un segundo plano quizás la elección, podríamos decirlo así, de alcaldes y concejales. Por lo tanto, va a estar con ese escenario. Y yo me atrevería a decir 3 escenarios adicionales. Primero, la ley electoral en Chile se modificó para esta elección, por lo tanto, una gran parte de los actuales incumbentes, ya sea concejales o candidatos, no se van a poder presentar. Es casi un poco más de un 30% de personas que eventualmente, habiéndolo podido haber hecho, no lo van a poder hacer. Entonces vamos a tener candidatos nuevos. Vamos a estar en medio de una crisis sanitaria, con los efectos que eso puede tener, quizás la postergación o la ausencia de algún tipo de elector, y estamos además viviendo una especie de crisis, ¿no? una crisis institucional, producto del conflicto que existe entre el Ejecutivo y el Legislativo en cuanto a ciertas materias de ley, por supuesto todas las materias que han venido siendo arrastradas después del estallido social y la crisis también sanitaria. Entonces, hay un ambiente distinto a los que estábamos acostumbrados a una elección de carácter más local. Y por cierto, como decía Nicole muy bien anteriormente, por primera vez en la historia de Chile se va a elegir en una elección las personas que van a reemplazar a la figura que hoy vendría siendo el intendente regional, que es la persona que tiene la administración más bien política y parte administrativa también de las regiones de Chile, de las 16 regiones de Chile. Como dice el título del seminario, desafío de este proceso, en sí tiene varios, yo diría que hay algunos de carácter posterior. El primero es tratar de asegurar un nivel razonable de participación ciudadana, que habitualmente es un buen índice para medir los procesos electorales y su legitimidad. Chile desde el año 2012 en adelante cambió el sistema electoral por uno de carácter voluntario, lo que ha producido una merma en los votantes, y sin duda, esta es una preocupación para la legitimación de quienes se eligen. El último proceso electoral fue el 25 de octubre del año pasado. En términos generales, la participación fue mucho más alta de lo que estábamos acostumbrados, fue sobre el 54%, incluso en medio de la pandemia. Por lo tanto, yo me puedo atrever a señalar que esta va a ser la elección local con mayor participación. Siempre la participación, las elecciones locales habían tenido una baja participación en borde del 40% de las personas que tenían derecho a hacerlo. Así que esto sin duda va a estar por sobre esa cifra. Yo espero por sobre el 50%, pero veo difícil llegar quizás al 54-55% que tuvo el plebiscito del 25 de octubre que determinó el inicio del proceso constituyente. Por lo tanto, el primer gran desafío es lograr que la gran mayoría de los ciudadanos pueda participar, y en eso el gobierno ha dado una serie de facilidades de locomoción, de extensión de horario, de limitación del toque de queda. Nosotros todavía estamos con régimen de restricción nocturna de salida y van a haber ciertas libertades.
Lo segundo en sí tiene que ser un proceso súper e hiper transparente. Hay gente que ha cuestionado la realización de esta elección en 2 días, por el peligro que puede eventualmente producirse en aquellos horarios en que no existe el control ciudadano ni el control político al que están acostumbrados los procesos electorales en Chile, que es tener un apoderado por mesa, un encargado electoral por mesa. Eso en las noches no va a pasar. A lo más va a quedar alguien del servicio electoral chileno y probablemente un delegado por partido político que va a tener el control sobre la totalidad de los votos del local de votación durante la noche. Entonces, eso le agrega un elemento adicional que es fundamental, que quienes de alguna forma participan del proceso y alientan, colaboren en dicho resultado. La transparencia, que es muy, muy, muy relevante. Eso va a ser en el proceso en sí, sábado y domingo. Y posteriormente se plantean 2 desafíos. Uno es el inicio de este proceso descentralizador, de este nuevo trato, del surgimiento de esta nueva figura que es el gobernador regional, que por primera vez lo eligen. Por primera vez en la historia de Chile, las regiones van a elegir quién tendrá de alguna forma dirección política y administrativa de ella. Anteriormente a esta elección, eso recaía en el intendente, que era una persona de confianza del presidente de la República. Por lo tanto, esto es el inicio de un proceso descentralizador que yo creo que solamente puede tener avance. Veo difícil el retroceso. Y va a generar un nuevo trato, una nueva relación entre el rol del Ejecutivo con las regiones y el rol de los municipios también con esta nueva figura. Porque hoy los municipios tienen una relación directa con el intendente, por lo tanto va a empezar un nuevo paradigma de relación política y administrativa del Ejecutivo a esta nueva figura y de los gobiernos locales a esta nueva figura. Quiero agregar un nuevo desafío. Estas personas, tanto alcaldes como concejales y gobernadores regionales, van a asumir en un momento de cierta incertidumbre política, porque van a estar sujetos a los nuevos ajustes que va a tener el proceso constitucional. Hoy en día, parte importante, o el marco general de la administración regional y de gobiernos locales, está regulada en nuestra Constitución. Por lo tanto, se van a ver enfrentados probablemente en la mitad de su mandato a quizás nuevas reglas, nuevas instituciones o nuevas formas de ejercer la política local. Por lo tanto, estas figuras que se van a elegir este fin de semana van a tener el desafío de realizar el ajuste a la nueva constitución que se comienza a escribir pronto. Yo no voy a dejar de lado también cierto análisis más bien de carácter más político de este proceso electoral a nivel local. Voy a dejar de lado el proceso constituyente. Pero los procesos locales y en la elección de alcaldes y concejales tiene mucha relevancia en Chile, no solo por la figura administrativa que representan, que es de vital importancia, sino también tiene un efecto político muy relevante. Muchos señalan que el resultado electoral de una municipal podría en cierta manera anticipar los escenarios presidenciales. Nosotros tenemos elecciones parlamentarias y presidenciales en noviembre, son unos meses más. Por lo tanto, el resultado de los bloques y la votación que tengan ciertos candidatos podría de alguna otra forma alterar o cambiar el escenario que actualmente vemos. Me voy a partir por atrás. Por ejemplo, hoy vemos que la centroizquierda en Chile se encuentra hiperfragmentada y no existe una fuerza, me refiero a la centroizquierda más moderada, a lo que conocíamos antiguamente como la concertación o la nueva mayoría. Es muy probable que tengan muy buenos resultados en esta elección, sobre todo a nivel de gobierno regional. Y eso de alguna otra fuerza va a medir la izquierda, va a medir las fuerzas que tiene esta izquierda tradicional con las nuevas izquierdas, con Frente Amplio y el Partido Comunista, que hacen pacto electoral. Hoy en día los candidatos con mayor aprobación dentro de la esfera de los presidenciales pertenecen a las filas del Partido Comunista y del Frente Amplio, bueno, ex Frente Amplio, que es del Partido Comunista, Pamela Giles. Pero eventualmente puede surgir o puede ser el resurgimiento de la izquierda moderada y de esa forma también surgimiento de nuevo liderazgo, como la presidenta del Senado. Yo tengo la impresión, y me quiero anticipar, y esto me la voy a jugar, tengo la impresión que a raíz de la gran cantidad de candidatos que existen y de la dispersión de información, dado que las elecciones locales han quedado en un segundo plano versus las elecciones constitucionales, yo tengo la impresión que nos vamos a encontrar con una alta cantidad de votos blancos y nulos, sobre todo en el caso de los gobernadores regionales, lo que va a marcar una disyuntiva, alta participación, pero mucho voto blanco y nulo porque existe mucha asimetría de información.
Y por último, la clave fundamental del proceso va a ser lo que yo denomino como el círculo de la clase media. Chile es un país que durante los últimos 30 años ha reducido su brecha de la pobreza de manera importante y tiene una clase media muy potente. Y vamos a tener que observar con mucha dedicación y mucho análisis político lo que sucede en este círculo de la clase media, sobre todo en la región metropolitana, en regiones como Maipú, La Florida y Puente Alto. Y por último, va a ser interesante para el análisis político poner atención en ciertos hechos, en ciertos temas. Lo primero va a ser la elección de gobernadores regionales, que dicen que es la madre de todas las batallas. Ahí compite una exconcertación, Claudio Rego, que fue intendente en el gobierno Bachelet, la candidata oficialista Catalina Parot, y el candidato, entre comillas, ungido por la presidencial Pamela Giles. Entre esos tres candidatos debiese estar pasando los que van a pasar una segunda vuelta electoral. Aquí tienen un sistema electoral diferente a todos, y aquí se requiere tener sobre el 40%. En caso que ningún candidato tenga el 40%, tendríamos una segunda vuelta. Entonces va a ser importante observar la madre de todas las batallas. Para efectos del oficialismo va a ser muy importante los resultados de dos comunas muy relevantes, Las Condes y Providencia. ¿Por qué? Porque dos candidatos del partido más importante en este minuto que tiene el oficialismo, que es la UDI, pueden de alguna otra forma tener ciertas contradicciones. Las Condes, el resultado que tenga la candidata del exalcalde, del alcalde Lavín, candidato presidencial, va a tener mucha relevancia en el resultado de quién de los dos candidatos de la UDI puede eventualmente participar de una primaria, y en Providencia lo mismo puede suceder con Evelyn Matei. Va a ser interesante el resultado del Frente Amplio, su experimento político surge en Valparaíso, con Jorge Charp, que ha sido muy cuestionado en los últimos meses por la administración, y también puede haber el resultado de Viña del Mar, que compite una candidata nueva, joven, de las mismas características de Charp, frente a la tradición que tiene la UDI o la centro derecha en ese municipio, que es muy relevante. Yo diría que entre la región metropolitana y Valparaíso se concentran aproximadamente el 70% de los votos a nivel nacional. Y hay que observar los resultados de las capitales regionales, porque siempre genera mucha importancia el resultado de los alcaldes para efecto presidencial. Me refiero al resultado que tenga Arica, Antofagasta, La Serena, Concepción, ya dije Viña del Mar, Rancagua, Talca, y así sucesivamente para el sur de Chile. Es una elección muy particular, muy especial, es la más importante en la historia de nuestro país, pero lamentablemente la local ha sido relegada a un segundo lugar, y tiene que observarse con mayor detenimiento, porque, como dije anteriormente, puede ser un anticipo o puede configurar el mapa electoral de nuestro país en miras de la parlamentaria y la presidencial de noviembre de este año. Eso. Muchas gracias, muy interesante la intervención. Les recordamos nuevamente que las preguntas las pueden enviar al chat. Las abordaremos al final de todas las exposiciones, y ahora le damos el uso de la palabra a Saya Hanin. Adelante, por favor. Hola, ¿cómo están todos? Un gusto participar de esta sesión. Muchas gracias también a las personas que se han dado el tiempo de escucharnos. Y muchas gracias por la intervención inicial. Creo que fue muy interesante y muy esclarecedora del contexto al que nos vamos a enfrentar este próximo sábado y domingo. Concordando con muchas cosas que se mencionaron antes, tengo algunos puntos que creo que es importante señalar en cuanto a lo que serán las elecciones de este fin de semana. Y quizás una mirada un poco menos técnica, pero más crítica sobre algunas cosas que se han ido midiendo sobre el clima electoral de finalmente esta elección en particular. Y tiene que ver mucho con los desafíos. El primer desafío obviamente es el exceso de información. Se mencionaban que no solo se confluye una elección local, que es la elección de alcaldes y concejales, sino que también la elección de constituyentes y primera vuelta de gobernadores para muchas regiones, ¿no? Y la dimensión con la que mucha gente tiene que abordar estas elecciones requiere de un alto nivel de responsabilidad y proactividad en la búsqueda de la información por sobre las candidaturas que se van a votar. En primer lugar, claramente por el fenómeno de la dimensión, ¿no? O sea, son muchísimos candidatos. Solo en el distrito 10, que es un gran distrito central de Santiago, hay más de 200 candidatos de constituyentes. Eso significa que la papeleta, algunas personas cuando la levantaron hicieron las pruebas antes de la retraso de las elecciones, la papeleta llegaba de acá casi hasta el suelo, ¿no? Y esa es una
un elemento que no es técnico, que es un elemento que es físico, pero que ya hace esta elección difícil de abordar para las personas comunes. Incluso personas preparadas les cuesta encontrar información sobre todos los candidatos. Por lo tanto, obviamente esto no solo genera un ruido importante en cuanto a las decisiones que tienen que tomar las personas, sino que ponen una posición ventajosa a lo que se llaman los rostros conocidos, ¿no? A aquellas cosas, aquellos o partidos políticos que ya tienen una base formada, o nombres que a la gente más o menos le suenan para votar. ¿Cuál es la segunda? Obviamente, el segundo elemento en esto es el tema que bien mencionaba Rodrigo, de la pandemia. ¿Y por qué? Porque en una situación normal, los candidatos tendrían un espacio de difusión y participación en la que pueden de una u otra manera exponer sus argumentos, o participar en sesiones públicas, o tocar puerta a puerta, o hacer banderazos, todos estos elementos de campaña en la que se muestran frente al electorado. Sin embargo, obviamente con las cuarentenas, y sobre todo en cuarentenas en lo que se mencionó, son los principales puntos de concentración demográfica en el país, eso no se ha podido hacer. Por lo tanto, la mayoría de la propaganda se difunde a través de redes sociales o medios digitales. ¿Qué hace esto? Obviamente hay un elemento de costos muy importante, pero además hay una barrera generacional en la que no todos los candidatos tienen el mismo acceso técnico a estas plataformas. Y eso obviamente dificulta el contacto tanto con el electorado mayor, las personas mayores de cierta edad que quizás no se relacionan de la misma manera con las redes sociales, como con los candidatos de mayor edad a los que de una u otra manera les podría costar más acceder a estas plataformas, ¿no? Y poder mostrarse como opción. Algunos lo han hecho mejor que otros. Hay empresas de propaganda y marketing que han hecho un trabajo muy intenso en poder canalizar finalmente el contacto entre el candidato y el votante, pero hay elementos que no se pueden pasar por alto, y tienen que ver con la geolocalización de los computadores, por ejemplo, si se usa VPN, o dónde está físicamente el votante y dónde está su local de votación, porque una persona puede estar inscrita en una comuna, pero votar en otra. Y todas esas cosas van generando muchísimo ruido, ¿no? Para los concejales también hay muchos candidatos por región, y por supuesto que lo que se proyecta es que eso va a hacer que la gente o vote por las caras conocidas, o haya un mayor número de votos nulos o blancos, ante tanta información que las personas no puedan tomar una decisión, o quieran tomarla, pero ni siquiera puedan encontrar a su candidato en la papeleta, que es algo que hay gente que dice que va a pasar, porque hay candidatos que son X, Y número, entre otros factores que obviamente tienen que ver y que son físicos sobre todo. Lo otro que pasa con esta elección, que también lo mencionaron, es que como se junta la elección constituyente, que es una elección de corte más político, que va a tener obviamente consecuencias políticas, con las elecciones locales, empiezan a mezclarse ambas elecciones, y eso también confunde al electorado. Por ejemplo, hay comunas donde existe el llamado candidato del apruebo, que es un candidato a alcalde o concejal, pero que toma la voz del apruebo o del rechazo, que son las posturas que se tenían para el proceso constitucional, para hacerse campaña. Por supuesto que como el 70% del país votó, 78% del país votó por el apruebo, obviamente ahí hay una búsqueda de un electorado ya que podría estar afín a su postura, pero eso genera mucha más confusión. Y por otro lado, también hay constituyentes que en sus propuestas empiezan a poner posturas que van más hacia resolver problemas locales que hacia su labor como miembros de una comisión constitucional. No sé, yo voto en Concón, en la quinta región, y he visto las candidaturas de algunos constituyentes que dicen por una playa limpia, o por costas limpias, y claramente eso viene a apelar a un votante muy local, que es el votante de la costa, pero no es materia constitucional. Y eso produce aún más confusiones, ¿no? En tercer lugar, estoy de acuerdo con el tema de los gobernadores. Es un paso importante hacia la descentralización. Yo creo que Chile en general tiene el espacio para atender a una descentralización orgánica
y eso tiene mucho que ver con su geografía, con la distancia entre las ciudades, con el crecimiento demográfico en las ciudades, no Santiago. Ya tenemos ciudades fuera de Santiago donde hay suficientes personas y profesionales, e incluso universidades para poder tener autogestión en muchas cosas, y por lo tanto el proceso de elegir gobernadores es muy importante en eso. Sin embargo, yo creo que hay un paso extra que quizás todavía no está tan discutido, que son las atribuciones que tendrá ese gobernador. Porque claramente un intendente tenía una función sublegada a la comunicación con presidencia. En cambio, el gobernador todavía está en discusión qué nivel de autonomía va a tener. Si va a tener que ser simplemente un mediador entre intereses locales e intereses centrales, o va a tener algún tipo de autoridad para tomar decisiones autónomas en cuanto a su región. Entonces, esa es una discusión que obviamente está pendiente en ese sentido. Y algo que también se mencionaba antes, que creo que es muy importante, que es el tema de quiénes van a ser estos gobernadores y cómo estos gobernadores van a medir finalmente el clima electoral. Una cosa que uno ve, por lo menos en las regiones de Valparaíso y en la región de Santiago, es que todos los candidatos son caras al menos conocidas. Son políticos de carrera profesional, algunos de ellos incluso intendentes, ¿no? Para Santiago, Orrego parece ser como el candidato que, como es de centro izquierda, también a un grupo electoral importante y es más conocido. Y para Viña del Mar hay figuras como Manuel Millones, que también es una figura que lleva mucho tiempo en el trabajo político. Y en ese sentido, una de las cosas que se ven en este proceso electoral de gobernadores, quizás marca un poco la diferencia con el proceso de los constituyentes, es que hay menos caras nuevas, o menos caras poco conocidas, podríamos decirlo así. También obviamente hay figuras de la farándula, yo creo que eso en Chile ya se ha vuelto algo más común. De hecho, en la quinta región, en la alcaldía de Viña del Mar, también hay varias figuras de la farándula que se están candidateando para ser alcaldes y alcalde o alcaldesa de esa comuna, que además es el polo donde se hace el festival de la farándula más grande de Chile. Entonces obviamente son caras que se ven de manera conocida en el sector. Y finalmente, para ir un poco a las conclusiones de esta intervención y poder dar ya también la palabra a mis compañeros, creo que este proceso electoral efectivamente tiene muchos desafíos. Creo aún así que es mejor hacerlo ahora y no esperar más tiempo. Porque finalmente la democracia depende de la alternación del poder, y con todos los desafíos ya se demostró para el proceso de la elección constituyente que se puede hacer una elección incluso en pandemias. Chile no es excepción de esto, se han seguido el proceso democrático en muchos países del mundo. Aún así hay que ver, porque no sabemos qué va a pasar en los siguientes meses. Esta no es la única elección, sino que es una de casi 5 elecciones que vamos a tener en 2 años. Entonces, eso obviamente abre muchas incógnitas de cómo se va a ir un poco dirigiendo el país. Y para ir ya cerrando, mencionaban antes el factor presidencial. Aún, en mi opinión, es muy temprano para hablar de factores presidenciales, efectivamente por lo que se dijo antes, ¿no? Todavía el partido oficialista no se ha definido por una o dos candidaturas. Ambas candidaturas tienen un porcentaje importante de preferencia. Por supuesto que los votos no son indosables, por lo tanto, si se baja la candidata o la posible candidata Evelyn Matei, no todos esos votos directamente tendrían que ir a su compañero en la UDI, sino que podrían ir a otros candidatos dentro o del sector o de otro lado incluso, pero con tantos candidatos y con tanta proyección, y con algunos candidatos que aún tienen o no tienen las firmas, o no se deciden, o no formalizan sus candidaturas, creo que vamos a tener mucha incertidumbre en el ámbito presidencial, por lo menos hasta que ya tengamos definida la lista que va a primera vuelta, o las primarias dentro de cada sector, que es muy importante, ¿no? Si hay primarias dentro de la centro-derecha, dentro de la izquierda o dentro de la centro-izquierda, va a definir también cómo se van formando las preferencias. Y pareciera ser que por lo menos en la centro-izquierda y en la centro-derecha sí se van a hacer primarias. Y eso también va a ser muy importante para
aunque va a ser una elección más, va a ser importante también para ir definiendo más o menos el futuro administrativo del país. Muchas gracias por tus aportes. Ahora le damos el uso de la palabra a Jesús Castellanos Vázquez, que es quien será nuestro último expositor, y luego ya empezaremos con la ronda de preguntas antes de cerrar el panel. Muy buenas tardes. Bueno, para mí es un honor formar parte de esta sesión, analizando lo que significan los procesos electorales en Chile, tomando en consideración por lo menos dos variables, lo que tiene que ver con su realidad actual y con las materias que, en mi opinión, pudieran ser objeto de una revisión de mejora, para mejora, ¿no? Bueno, sin duda alguna, lo primero que tendríamos que destacar con relación al caso chileno es la solidez desde el punto de vista de la integridad de sus procesos electorales. Nosotros podemos observar índices internacionales muy calificados, de desgracia Freedom in the World, de Freedom House, en 2020, y si podemos colocar las imágenes, y el proyecto Integridad Electoral en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Sydney, sostienen este Freedom in the World 2020, pues nos muestra específicamente lo que tiene que ver con derechos políticos, y dentro de ello el tema electoral, pues un altísimo nivel de eficacia en cuanto a la realización de procesos electorales. Eso también se reproduce todavía más fielmente en el caso del proyecto de integridad electoral, como mencionaba, la Universidad de Harvard y la Universidad de Sydney, quienes, bueno, ubican ciertamente a Chile como uno de los países con integridad electoral importante. Eso nos da, y además creciente, eso nos da cuenta entonces de que los procesos electorales en este país, pues de alguna manera, cuentan con una importante solvencia desde el punto de vista de condición democrática. Además, tendríamos que evaluar, y no podemos dejar de lado, la fortaleza que ha mostrado Chile en cuanto al manejo de elecciones frente a la pandemia, frente al COVID-19. No solamente instrumentando medidas propias, sino tomando también lecciones, buenas prácticas a nivel mundial. Esto nos da, por supuesto, un piso muy fuerte. No obstante, hay un punto de preocupación. La primera tendría que ver, y eso recuerdo, en un evento en el año a finales del año 2018 en la Universidad de San Sebastián, y a principios del año 2019 en la Universidad Católica, tuve la oportunidad de plantear que me preocupaba el acercamiento que tiene buena parte del pueblo chileno con relación al concepto de democracia. Tenemos, está en la siguiente imagen, un informe del Latinobarómetro Chile 2020, que es un estudio comparado. En este estudio señalan dos cosas que, a mi entender, son muy potentes. Una tiene que ver con el apoyo que hay al concepto valórico de democracia, muy alto, y de paso crece después de todos los hechos ocurridos en el año 2019, después de la movilización social, la protesta, la necesidad de una salida, la cual fue básicamente concretada a través de esta convención constitucional. Pero a la par de que hay este apoyo a la democracia, también se encuentra, lo tenemos en la siguiente imagen, este es el informe, y en las siguientes imágenes ustedes van a encontrar, por una parte, el apoyo al concepto de democracia, fíjense que es creciente, inclusive después del año 2019, concepto valórico, pero en la siguiente lámina vamos a observar cómo el nivel de cuestionamiento en la barra azul también crece. También crece de 2018 a 2020 en cuanto a insatisfacción, en cuanto a crítica a el ejercicio práctico de la democracia. En estas condiciones, nosotros vamos a entrar entonces en Chile 2021, donde se celebran no solamente estas elecciones, que como bien señaló Rodrigo, fueron postergadas en varias oportunidades, simultáneas, de instancia
locales, conjuntamente con los gobernadores regionales y también con esta figura de la Convención Constituyente, sino que también van a producirse otros procesos. Bueno, en principio el CERVEL, el Servicio Electoral de Chile, órgano supremo electoral chileno, pues contempla que también en su cronograma que va a haber potencialmente unas elecciones de segunda vuelta para el caso de gobernadores, si no se alcanza la mayoría del 40%, exigida por ley. También están contempladas primarias, como bien señalaba Sacha. Tenemos la elección presidencial y parlamentaria, que está en noviembre, y una posible, yo creo muy posible, elección de segunda vuelta presidencial. Hay varios elementos que nos preocupan de este contexto chileno. Por una parte es la pugnacidad política y por otra la sensibilidad social que existe actualmente en el país. Veíamos, por ejemplo, con temas como la administradora de fondos de pensiones, la APP, o las medidas que se han tomado con relación al COVID-19, hemos generado un caldo importantísimo de cultivo, de discusión, de debate, de confrontación muy fuerte a nuestro entender, que en mi particular opinión pudiera sospechar de que se alejan de ese concepto de paz social. Tenemos entonces que, ante esta, insisto, animosidad, pugnacidad que existe actualmente en Chile, conjuntamente con la polarización política que sin duda ha existido y sigue existiendo en Chile, la fragmentación de la oferta electoral, especialmente presidencial, que está planteada, yo entiendo que no solamente en el caso de la oposición, sino también del oficialismo. O sea, hablaban de 2 o 4 candidatos, yo veo más en el caso inclusive del oficialismo, ni hablar en el caso de la oposición. Y eso crea, por supuesto, un clima político ciertamente muy delicado. Pero además, la baja participación electoral, inclusive considerando la última elección para la aprobación o no de esta Convención Constitucional, nos da, insistimos, otro marco distinto a lo que mencionaba al principio, de solvencia, en cuanto a integridad electoral y en cuanto a apoyo valórico a la democracia, no otro marco que pudiera preocupar, porque pudiera de alguna manera esto atentar contra inclusive uno de los elementos más importantes que tiene el sistema político chileno, de mayor confiabilidad, de mayor credibilidad, que son las elecciones. Esto desde el punto de vista contextual. Pero hay un conjunto de materias que yo voy a proponer como tema de discusión, que creo que pudieran mejorar, que pudieran afinar el sistema electoral en su conjunto dentro de este país. Lo primero tendría que ver con la administración electoral. Bueno, hemos visto cómo ha ido creciendo, cómo se ha ido fortaleciendo el servicio electoral, el órgano electoral supremo de Chile, por mandato de ley, pero también por ejercicio práctico. Sin embargo, todavía hay cosas que nos preocupan, que siguen siendo competencias ajenas a él. Por ejemplo, vimos hace meses atrás que la decisión en cuanto a la postergación de estas elecciones, que están planteadas en abril o en mayo, le corresponde o es una facultad del Poder Ejecutivo conjuntamente con el Poder Legislativo. Creemos que debería haber sido una materia de servicio electoral en la medida que él es, y lo ha demostrado, quien debería tener mayor dominio en cuanto a la relación entre elecciones y COVID-19. La discusión que se planteó, ustedes la pueden revisar seguramente en medios de comunicación. Yo pienso que debió haber nacido, de haber sido tomada la decisión desde este órgano electoral y no desde otro poder del Estado. Otro tema que también pudiera someterse a discusión, a debate, tendría que ver con la reelección. Chile tiene para su cargo ejecutivo 3 tipos de sistema electoral. Desde el presidente, para la elección presidencial, que es una mayoría absoluta, pasando por la elección de gobernadores, que es una mayoría especial, que requiere el 40% de los votos, y después una mayoría relativa o simple para el caso de los alcaldes. Una propuesta que yo en lo particular haría es homogeneizar lo que son sistemas electorales para los cargos nacionales. Es decir, que pudiéramos tener
para ambos casos, gobernadores regionales y alcaldes, un sistema que yo propondría también, pudiera ser el 40%. Sistema que nos parece que es lo suficientemente potente para lograr una mayor legitimidad, pero a la vez flexible en la medida que no pone el tope del 50%, lo cual, por supuesto, pudiera reducir costos cuando una celebración de una nueva elección, una segunda vuelta, y también el agotamiento que evidentemente ocurre cuando se va a sucesivas elecciones, más para cargos subnacionales que por lo general no generan el mismo interés que elecciones nacionales. Otro tema crucial, a mi entender, tiene que ver con la reelección, especialmente para estas elecciones donde se elige la figura del alcalde. En Chile, pues, las limitaciones de contemplaron existían para el caso del presidente de la República y para el caso de los gobernadores regionales, en el caso del presidente de la República, no puede haber reelección inmediata, en el caso de los gobernadores sí, pero una sola. En el caso de los alcaldes, igual que para el caso de los parlamentarios nacionales y los consejos regionales, el año pasado se estableció una limitación y se permite pues, que los alcaldes puedan postularse hasta 2 oportunidades más, reelegirse 2 oportunidades más sucesivas. Si bien eso constituye una limitación y nosotros lo planteamos en un artículo que publicó Transparencia Electoral en el año 19, retos electorales para Chile, un artículo de mi autoría, nosotros creemos que si bien esta medida es importante, no es definitiva o no debe considerarse como definitiva. ¿Por qué? Porque los estudios demostraron que había una alta asociación en cuanto a inequidad, en cuanto a brechas entre los candidatos que se postulaban a la reelección en relación a los candidatos que no iban a la reelección. Generan sin duda alguna, pues de alguna manera uso desiguales en cuanto a recursos de todo. Precisamente, otra de las materias que también pudiera revisarse es el financiamiento. El financiamiento electoral, básicamente de campaña. Hemos observado en esta elección, por ejemplo, no han sido pocos los cuestionamientos, las críticas calificadas, por cierto, en muchos casos, porque básicamente CERVEL tiene la posibilidad de hacer este monitoreo. Hemos visto la diferencia en cuanto al manejo de recursos que existe entre los candidatos de los partidos políticos y los candidatos que forman parte de otras posibilidades de postulación, los candidatos independientes. Eso, y dentro de los partidos políticos, por cierto, también hay diferencias, ¿no? El índice de integridad electoral, específicamente para el año 2017, uno de los valores menores que tiene Chile es precisamente lo que corresponde a financiamiento. Chile ha avanzado muchísimo desde el año 2015 en colocar dispositivos, limitaciones al tema del financiamiento electoral, pero creemos que todavía es una tarea pendiente dentro de los procesos electorales en Chile. Otra materia que resulta también de especial interés y revisión tiene que ver con género. Chile en 2015 pues planteó una normativa especial muy importante para permitir que las mujeres tuviesen mayor espacio. Muchas gracias. Para permitir que las mujeres tuvieran mayor espacio dentro del Parlamento Nacional hasta el año 2029. No solamente estableció una cuota, un máximo de 60% por género, que obligaba entonces que el restante fuera del otro género. Es decir, que por lo menos un 40% tenía que haber de postulaciones de mujeres. Sino también mecanismos de discriminación positiva desde el punto de vista de incentivo para la postulación de mujeres, tanto en los partidos políticos como para ellas mismas. Si bien esta medida fue muy importante, hubo un cambio sustancial, 8% aumenta el número de escaños para mujeres en el Senado y Cámara de Diputados, alrededor del 23%. Ahora, en el Congreso 2017, tenemos dos observaciones que hacer. La primera, bueno, este porcentaje de 23% dista mucho del 40 mínimo necesario de postulaciones. Hay todavía diferencias que hay que de alguna forma revisar. Pero además,
ni siquiera cumple con el promedio mundial que hay con relación a mujeres en parlamento, índice que hace la Unión Interparlamentaria, que hace una revisión mundial de escaño por mujeres, y además de mujeres en gobierno, etc. Es decir, hay todavía tareas pendientes, pero si no fuera esto suficiente, estas medidas no están establecidas para los consejos regionales ni para los consejos municipales. Bueno, si revisamos para esta elección, el número de mujeres para los consejos municipales se acerca bastante, a pesar de que no hay, se trató pero no se logró medidas específicas para ello. Se logró que el 38%, casi 39% de los números de postulados fueran mujeres para consejos municipales. En el caso de alcaldes y gobernadores, el porcentaje es muchísimo menor, 23 y 17% respectivamente. Insistimos, todavía hay que generar opinión política que procure una mayor participación efectiva de las mujeres en las diferentes instancias de poder. Hay otro conjunto de temas que pudieran ser importantes de revisar. A nivel de la región, por ejemplo, es una obligatoria materia de reforma o por lo menos de debate, lo que tiene que ver con las redes sociales y la manipulación de información, los fake news, etc. Sin duda alguna, también esto constituye otro de las posibilidades de revisión electoral, de mejoras electorales. Por último, yo quisiera también proponer, y eso está contemplado en un artículo que publica Cabo Oeste el día de hoy, y que lo invito a leer. Entiendo yo que es provocador, en la medida que en Chile me parece hay cierta resistencia. Pareciera que en el Cono Sur, no solamente en Chile, en Argentina, Uruguay, y en el caso de Paraguay, que si bien lo contemplan mucho más, sin embargo también tiene limitaciones, me refiero a la observación electoral nacional e internacional. El artículo se llama ¿Es necesaria la observación electoral en Chile? Bueno, en lo particular creo que sí. Todo esto que mencioné desde el punto de vista político, la observación electoral muchas veces apoya, genera mayor credibilidad, confianza en los procesos electorales, inclusive legitimidad. Obviamente, en el caso de Chile, ya lo mencioné y lo vuelvo a decir, hay una gran solvencia desde el punto de vista de integridad. Sin embargo, en las condiciones actuales, pues yo creo que esta figura pudiera ser de apoyo. Pero además, la observación electoral ayuda, promueve, facilita la discusión de las materias que yo he mencionado, de los temas que yo he mencionado, objeto de posibles reformas electorales. En ese sentido, creo que también constituye una enorme oportunidad de la observación en los procesos electorales venideros chilenos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jesús, por tu intervención. Nos llegaron varias preguntas, así que vamos a comenzar con las primeras. Bien, para Rodrigo, la pregunta es de cara a las presidenciales, ¿cómo se explica que la nueva clase media vota a un candidato del Partido Comunista y qué demandas de este sector social representa este candidato? Muy buena pregunta, la hace Leandro Querido. Exactamente. Creo que el surgimiento de candidaturas de izquierda más radical y con características populistas se ve, bueno, siempre son multifactoriales, pero yo me atrevería a señalar básicamente una incapacidad del gobierno de poder responder frente a la crisis sanitaria adecuadamente. Piñera ha tenido la posibilidad, y eso me imagino que ustedes lo han visto, de ser líder en un proceso de vacunación, y Chile está dentro de los 5 países con mayor cantidad de población a nivel mundial vacunado, y con un stock de vacunas bien grande que asegura la meta del 80%. Pero paralelamente el proceso que ha tenido el gobierno en temas de respuesta social, de ayuda a la clase media, de ayuda a las pymes, ha sido lento, ha sido tarde, y en cierta manera eso ha permitido el surgimiento de
de ciertos líderes que en base a propuestas bastante populistas, saltando incluso la institucionalidad establecida en el país, hayan logrado de una forma encantar a una clase media que estaba bastante desesperada por trabajo, por comida, y, 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 y de alguna otra forma no han logrado contrarrestar a la fecha de hoy ese proceso. Yo lo veo de esa forma, ha sido culpa y negligencia, en parte de la tardía respuesta del gobierno y también en parte de que hemos tenido un congreso, y hablo por los congresistas de carácter oficialista, que no han tenido quizás la capacidad para de alguna otra forma anticiparse a la lectura de estos textos y de alguna otra forma actuar en bloque justamente para evitar el surgimiento de esta medida. Hay que recordar que yo me refiero al retiro de 10% de los fondos de pensiones de los chilenos, bonos que se han incrementado, ahora están hablando de una reforma tributaria, y parte importante de los parlamentarios oficialistas de alguna forma han contribuido, incluso votando en línea con lo que ha votado la izquierda. Entonces, aquí ha habido un déficit del gobierno frente a una crisis de carácter económica y política, y hemos tenido un Congreso que no estaba a la altura, y me refiero a los candidatos, a los diputados oficialistas, para poder de alguna forma frenar estas olas populistas que ustedes saben muy bien que una vez cuando hay cierto germen o crisis económicas son fáciles de surgir. Después ponen las consecuencias catastróficas que hemos visto en todos los lugares del mundo. De esa forma se explica que una clase media se haya encantado con candidaturas de izquierda que promueven de alguna otra forma respuestas fáciles, inmediatas, pero irresponsables frente a la crisis. No sé si Sacha opina algo parecido a mí, pero yo creo que por ahí va. Bien. Es interesante porque hace un año y medio, cuando Daniel Jadwe empieza a funcionar como candidato presidencial, había la sensación de que iba con una candidatura más que nada simbólica, ¿no? Para estar ahí y competir, que es algo que el Partido Comunista ha hecho en, yo creo que todas, o si no varias de las elecciones desde el regreso a la democracia, en el que sabe que va a ganar 20.000 votos, pero el candidato o apoyan un candidato que está ahí. Luego entran al bloque oficialista, que era el bloque de la nueva mayoría con Michelle Bachelet, y obviamente se hacen parte del oficialismo, pero como partido habían tenido una posición mucho más de estar en el proceso electoral de manera más simbólica. Y yo creo que fenómenos como el de Daniel Jadwe o el de Pamela Giles, yo creo que acá tanto Rodrigo como yo estamos más preocupados del fenómeno Pamela Giles que del fenómeno Jadwe de alguna otra manera. Surgen un poco por una falta importante, yo creo que, y sistemática de educación cívica. La gente en realidad no sabe lo que un parlamentario puede o no puede hacer, no sabe dónde están los límites de la acción presidencial o de la acción del Congreso. Una de las cosas importantes que el Congreso en Chile no puede hacer es la modificación o alteración del presupuesto nacional, por ejemplo, y lo han hecho reiteradamente durante esta pandemia. Y por supuesto que esta figura, y sobre todo Pamela Giles, que es outsider, que se presenta a sí misma como fuera de los movimientos políticos o del duopolio, algo muy Trump, de hecho la han comparado varias veces con Donald Trump en ese sentido, que ahí me adelanto, utiliza las redes sociales, se compara con caricaturas de japonesas, llega a un público que normalmente no votaba, entonces articula además una población que estaba estática en cuanto a sus preferencias de votación, mueve un poco las tendencias, ¿no? Y Pamela Giles no es una persona de discurso de extrema izquierda, un discurso populista muy duro, y en la práctica ha votado tanto con la izquierda como con la derecha, o sea, no ha tenido ni siquiera consistencia en sus conductas de votación. Daniel Jadwe, yo creo que el gran tema que tiene obviamente su política económica, en la que plantea cosas que ciertamente son falsas y da comentarios que están muy por fuera de las atribuciones de un presidente, ¿no? Y ahí yo creo que hay un gran problema. Y ahí concordando también con lo que mencionaba Rodrigo sobre la gestión de Piñera durante la pandemia, el gran problema es que Piñera viene y se presenta a Chile como el candidato de la clase media, el candidato de los emprendedores, el candidato que venía un poco a reactivar la economía que había sido estancada por el gobierno anterior. O sea, si hubiéramos tenido pandemia, tenemos super ciclo del cobre ahora casi, prácticamente dicen por ahí. O sea, le hubiera ido muy bien.
pero ante la pandemia toma una medida mucho más autoritaria, en el sentido de que llevamos más de 2 años, o sea, desde octubre de 2019 saliendo y entrando de toque de queda y estado de excepción, frenando cualquier tipo de actividad económica, no protegiendo a los grupos vulnerables, porque limitar, obviamente, a través de cuarentenas o restricciones el movimiento no significa que estás protegiendo a los grupos vulnerables, significa que estás limitando simplemente el intercambio, no sé, de tipo comercial o las aglomeraciones en ciertos espacios. Luego, un montón de decisiones que obviamente vienen a perjudicar sobre todo a la clase media, y eso ha sido lo más complicado, porque claro, y esto es lo que la gente decía, ¿no? A una persona con un negocio grande tú la puedes dejar con muchas consecuencias, la puedes dejar frenada 6 meses, sus operaciones, y despidiendo al personal o frenando obviamente los sueldos y tomando medidas de emergencia y pidiendo crédito. Esa empresa puede salvarse, pero una pequeña o mediana empresa, que es de lo que viven muchas personas de clase media en Chile, obviamente con la pandemia han tenido que cerrar sus negocios directamente. Y obviamente eso impacta directamente en los trabajadores que trabajan para estas medianas y pequeñas empresas, que todos son, o la mayoría son de clase media también, y que se ven afectados directamente. Y la respuesta del gobierno ha sido o utiliza tus propios fondos, que no es lo que han querido, pero es lo que la gente termina haciendo, porque tienes que pagar la hipoteca de tu casa, tus deudas, etcétera, la matrícula del colegio. Entonces saca tus fondos provisionales o recibe este bono de 200, 500 mil pesos. Por supuesto que ha habido también irresponsabilidad cívica. Cuando hicieron el bono el año pasado de clase media, hubo personas en el sector público que lo pidieron, y las personas del sector público no vieron reducidos sus sueldos, no hubieran reducido tampoco sus ingresos generales, por lo tanto estaban haciendo actos fraudulentos para conseguir estos bonos, ¿no? Pero en perspectivas generales, lo que ha hecho el gobierno finalmente es limitar todo tipo de actividad económica y dado algún tipo de ayuda que es marginal y que no viene a proteger a los sectores que son más vulnerables con el COVID, que son las clases más bajas, que son las personas de mayor edad, etc. Eso se ha reducido un poco con el tema de las vacunas, pero las consecuencias políticas quedan. Y la noción y la perspectiva y la sensación de la gente de que me cerraron el negocio, me metieron a la cárcel por tratar de ir a mantener a mi familia, y luego me quisieron dar un bono de 200 mil pesos, la sensación queda, ¿no? De una forma de resentimiento con el gobierno de turno. Muchas gracias, Rodrigo y Saya, por sus respuestas. Ahora una pregunta para Jesús. Dice, el hecho de contar con tantas elecciones en un marco de pandemia y voto no obligatorio podría tener un impacto en los niveles de participación. Sin duda, el problema está planteado cuando tenemos un voto voluntario, voto no obligatorio. A eso se le suma elecciones sucesivas en poco tiempo, y además en el marco de una pandemia, pues pareciera que las probabilidades son, y esto lo incluíamos en el análisis, las probabilidades de la reducción de la participación son altas. Afortunadamente, tenemos una elección presidencial que por lo general pues, tiende a generar mayor interés, pero sin embargo, sin duda alguna, se corre el riesgo de que la participación pudiera reducirse. Ahora no sé en qué término, no lo sabría decir, insisto. Afortunadamente esta elección que viene en noviembre sería presidencial, conjuntamente con parlamentarias, pues de alguna manera genera mayor convocatoria, además que bueno, como lo planteaba, la multiplicidad de candidatos, la fragmentación, pues también pudiera ayudar a que mucha gente que a lo mejor no estaba vinculada o que no estaba interesada en participar, lo pudiera hacer. Pero por supuesto, por ejemplo, en otras elecciones, pues, si hay una segunda vuelta para el caso de gobernadores, por ejemplo, pudiera reducirse sustancialmente la participación. Bien, gracias. Una pregunta para Rodrigo. Mencionaste que va a haber muchísimos votos en blanco o votos nulos debido a la cantidad de candidatos que hay y a la dispersión.
Quería preguntarte si también vi que hay muchísimos candidatos independientes en algunas categorías, incluso más del 50%, si eso también contribuiría a la cantidad de votos en blancos y votos nulos que van a haber, o sería al revés, ayudaría a que la gente que tal vez esté desencantada con algún partido político tenga otra opción. Pierre Laudio, muchas gracias por la pregunta. Yo lo que dije es que yo creo que en una de las dimensiones de la elección van a haber muchos votos blancos y nulos, no así en las cuatro. Yo tengo la impresión que esta elección es como de escalas, así como de jerarquías diferentes. Tenemos en primer lugar a las constituyentes, que han sido la verdad la estrella de esta elección, y bueno, y quizá en cierta medida por el impacto que puede tener una constitución en un país tenga razón o tenga sentido. Y eso ha dejado de lado la otra elección, la elección más local, la elección de alcalde, concejales y para qué decir gobernadores. O sea, yo me he paseado bastante por las calles y veo muy poca campaña de los gobernadores regionales, no así de alcalde, no así de constituyente y no así de concejales. Muy poca campaña en el caso de la región metropolitana, si Sacha en la quinta región, como dijo que votaban con lo he visto así, pero yo he visto muy poca de Catalina Parot, y tengo la impresión que ese efecto se va a dar, el de los votos blancos, en la votación de gobernadores regionales. Va a haber una gran votación de votos blancos si uno la compara con la otra, y me puedo anticipar de la cifra sobre 500.000, me voy a tirar un carril, porque he visto un par de números, pero que vamos a tener sobre 500.000 o entre 500.000 y 1.000.000 de votos blancos y nulos en la votación específica de gobernadores regionales por la asimetría de información que existe entre el elector y este candidato, que de alguna forma ha estado relegado no a un segundo lugar, sino que ya a un tercero, más abajo del alcalde y de los concejales. Entonces yo creo que por ahí va a haber más que la cantidad de votos, Nicole, va a ser la poca información que ha tenido el elector con respecto a esta elección en particular que ha quedado relegado en tercer lugar. Bien, gracias Rodrigo por tu respuesta. Ahora una pregunta para Sasha. En el marco de este casi eterno proceso electoral que termina con la elección de un nuevo presidente, ¿qué tanto influyen las redes sociales? Y dada tu experiencia, ¿se advierte injerencia externa en redes sociales o campañas de desinformación? Yo creo que sobre todo por el sentido de la pandemia, las redes sociales han tenido un impacto importante. Es el primer quizás canal de contacto que han tenido los potenciales candidatos presidenciales con las personas. Campaña de desinformación, yo no he visto tantas en el sentido de la forma en la que hemos visto en otros países que se publican, por ejemplo, y se difunden noticias falsas con redes de cuentas tipo bot que van generando sinergias para finalmente posicionar temas o candidatos. Eso no lo he visto hasta ahora, y tampoco he visto, como no tenemos tanta certeza sobre cuál va a ser la situación en la que lleguemos a una primera vuelta presidencial. Tenemos todavía 3 pasos importantes desde eso. Primero, que se pongan de acuerdo los partidos. Segundo, que se pongan de acuerdo los conglomerados. Y tercero, que pasemos a primarias presidenciales por bloque electoral o por coalición. O sea, tenemos todavía un largo trecho para saber quiénes van a ser los candidatos. No creo que haya mucha injerencia todavía de actores que tengan intereses de desinformar para preferenciar una candidatura u otra. ¿Estamos totalmente inmunes a eso? Yo creo que no. Hay estudios realizados por la Universidad Católica de Chile que hablan sobre las tendencias para creer noticias falsas en los chilenos, y especialmente hay una correlación entre la tendencia a creer noticias falsas o desinformación con el grupo etario que más vota en Chile. Entonces, obviamente ahí puede haber un impacto, sobre todo con lo que se llaman estas cadenas de WhatsApp, que no tienen seguimiento porque se viralizan por debajo de las métricas normales o tradicionales de medición finalmente que se usan. Normalmente se usa Twitter o Facebook para medir campañas de desinformación, y que podrían tener un efecto, por supuesto, en las preferencias de votación de este sector que es generacional, que claramente está acostumbrado a consumir medios confiables y que se enfrenta a estas redes sociales que tienen un interés de desinformación directo, ¿no? Y eso puede afectar. Es un estudio que se realizó en 2018, me parece, por Universidad Católica, y eso puede afectar en cuanto a desinformación. Yo
quizás cuando lleguemos a lo que sería la primera vuelta presidencial vamos a tener mayor presencia de campañas directas, no sé, de ataque de un candidato a otro, en Chile hablamos mucho de funas, funa como campañas de backlash contra personas o personajes en base a, no siempre a crímenes, sino a conductas que se les endosan a esas personas y por lo tanto se producen harto movimiento en redes sociales, y eso podría pasar. La persona que más tiene presencia en redes sociales es Pamela Giles, que cada vez que dice o hace algo se vuelve trending topic. Muchas veces cosas que dice obviamente no tienen mucho asidero en la realidad, pero de ahí a que haya influencia externa todavía no se ve directamente. Obviamente en el momento que se llega a un punto final habrá obviamente actores que estén más interesados en una u otra candidatura, pero de momento no se ve así tan directamente, excepto con estas como controversias del día a día, sobre todo con esta candidata que yo mencionaba, que es Pamela Giles, que logra movilizar redes sociales de manera importante, ¿no? Bien, muchas gracias, Saya. Ahora, saliendo un poco de lo que son las elecciones a gobernador, alcalde y concejales, y yendo un poco más a las constituyentes, que si bien no era lo principal, sí llegó una pregunta al respecto. Quería preguntarles a los tres, y quien se anime a contestar, que tome la iniciativa, es qué opinión merece el hecho de que es la primera vez que las comunidades indígenas participen en la elección, habiendo 17 escaños reservados a las comunidades indígenas de Chile. Si es una deuda que tenía el país. Ya, pues yo tomo la iniciativa porque se demoraron, así que... Bien, Sí. bien, Rodrigo, adelante. Oye, yo creo que, mira, fíjate, yo tengo una mirada particular con respecto a ese tema. Desde el retorno a la democracia, todos los presidentes y todos los presidenciales, todos los candidatos han hablado de reconocer al pueblo mapuche, de darle algún tipo de beneficio. Ya tienen beneficios en recuperación de tierra, pero no tenían beneficios de carácter político. Por ejemplo, escaños reservados en el Congreso, es una promesa incumplida, o reconocimiento dentro de la Constitución. Yo soy partidario, y me parece bien que de alguna otra forma el Estado se haga cargo de esta diversidad que tiene. Me parece relevante que participen del proceso, pero quiero hacer un hincapié. Esta incorporación, si bien me parece positiva, y creo que es un paso para una deuda de carácter política que la política tenía con el pueblo mapuche, pues ya el Estado ha hecho bastante por ello, me parece que fue mal la forma, porque vino de alguna otra forma a alterar las reglas del juego que estaban establecidas el 25 de octubre. Cuando la gente votó el 25 de octubre, votó por un plebiscito con 155 miembros electos. O sea, y lo que se hizo después, que además se incorporó cuotas femeninas también de salida y escaños reservados, lo que hizo fue alterar la validez del voto. Por lo tanto, yo tengo una mirada positiva en cuanto al reconocimiento, y creo que cumple una forma, una deuda política que hay con el pueblo mapuche, pero no me gusta la forma porque alteró las reglas del juego que nosotros mismos habíamos aprobado el día 25 de octubre. Entonces me genera sentimiento encontrado. Bien, Jesús, adelante. Sí, yo quisiera incorporar dentro del análisis que este dispositivo que se estableció con pueblos indígenas se ha planteado ya en varios países de la región. Analizarse, por ejemplo, el caso de Venezuela o el caso de Bolivia, y en el caso de Colombia con Nación Afroamericana. Es un intento de alguna manera por generar espacios de participación de comunidades que tienen ciertamente un peso específico importante, ya sea histórico, demográfico, etcétera, ¿no? Fíjense que y pudiera también constituir otra de las materias posibles de reforma electoral en Chile, pues la incorporación de estas cuotas para las diferentes instancias, desde el Parlamento Nacional, inclusive hasta los gobiernos locales, o entes legislativos locales, quiero decir. Bien, muchas gracias. Saya, adelante. Yo creo que la forma o el mecanismo en el que se propuso
este tipo de cuotas tiene varios temas importantes, y creo que el más sensible es el hecho de que las comunidades indígenas, o sea, las personas que se identifican como indígenas y que están inscritos en el registro, tienen que elegir si votar por un candidato indígena o si votar en las elecciones generales. Es decir, tienes que básicamente elegir qué tipo de ciudadano eres frente al Estado chileno. Y eso ha provocado que haya candidatos que se podrían fácilmente haber inscrito como candidatos indígenas, o Tuiti Tellao, por ejemplo, en Isla de Pascua, que va como candidato general. Y es mucho más, bueno, él era famoso, estuvo en un reality show, o sea, tiene varias razones por las que le conviene estar en las elecciones generales, ¿no? Pero las personas que pertenecen a su etnia y que quieren votar por él, tienen que elegir si votar como inscritos por la comunidad indígena y que les pasen la papeleta indígena, o votar en las elecciones generales. No tienen dos votos. Obviamente ahí trataron de arreglar un problema fundamental, y es que sería raro que ciertos ciudadanos tuvieran dos votos y otros ciudadanos tuvieran solo un voto, ¿no? Pero se producen problemas fundamentales en ese tema. La mayoría de los expertos que ven el tema de cuotas electorales, tanto en el tema femenino, que también es un problema para algunas personas, puesto que el cálculo electoral se va a hacer en base a los resultados, no en base a las candidaturas. Eso significa que debieran quedar por lo menos en una lista de 10, por ejemplo, puestos, deberían quedar por lo menos 4 mujeres, ¿no? Obviamente eso tiene un interés de que tengan representación en el Congreso, pero en otros espacios o en otros países esto se hace con candidaturas, es decir, que las mujeres tengan el mismo número de candidaturas que los hombres, en vez del mismo número de espacios electorales. Entonces, es complicado. Yo veo el punto más complicado, por lo menos en el tema indígena, es que va a haber personas que van a querer ir, les van a pasar una papeleta porque se tienen que inscribir como un tipo de ciudadano, y otros que les van a pasar otra dependiendo de qué tipo de ciudadano. Y puede haber muchas personas que están inscritas como indígenas que no van a votar en la elección indígena porque prefieren tener o recurrir a la papeleta general, ¿no? Y poner su aporte ahí. Y también hay candidatos que pertenecen a grupos indígenas que no están en la papeleta indígena. Yo dije uno que es el más famoso porque estuvo en la televisión, etcétera, pero en la región de Temuco y todo lo que es la Araucanía, y también en la región de los ríos, donde está la mayor cantidad de personas de etnia mapuche, también hay candidatos que no están en la comisión indígena, que no están en el espacio de escaños indígenas, y que van como candidatos regulares. Y otras personas que también se sienten identificados con ellos, que podrían votar en una u otra papeleta. Eso es un tema interesante, yo creo que va a requerir estudio una vez que veamos los resultados. Bien, gracias, Sasha. Es un muy buen punto el que expusiste, no lo había pensado de esa forma, así que gracias por tu respuesta. Y ahora la última pregunta para cerrar, también es para los tres o para quien quiera contestar, es si consideran que la gestión de la pandemia del presidente Piñera puede condicionar al votante al momento de elegir entre los diversos candidatos. Rodrigo. Bueno, tomo la iniciativa. Sí, yo creo que muy buena pregunta. Fíjate que, Nicole, que previo a... Nosotros tuvimos un proceso de congelamiento de la elección entre abril. Las elecciones, no me acuerdo si iban a ser el 11 de abril, se corrieron casi un mes producto de la pandemia. Y entre dicho congelamiento y la fecha actual, justamente tuvimos un conflicto de institucionalidad a raíz de justamente un nuevo retiro, el tercero ya, del 10% de los fondos de pensiones de las personas. Hubo un conflicto entre los parlamentarios de gobierno y el presidente en cuanto a las medidas. El presidente hizo una agenda, presentó un proyecto presentó un requerimiento al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional falló en contra. El Tribunal Constitucional falló en contra de una ley que a todas luces era inconstitucional, lo que te demuestra que además, lo que yo dije al comienzo, estamos inmersos en una crisis institucional de crítica muy profunda. Y yo tengo la impresión que esos problemas de políticos y sociales, porque al final del día esto es una ayuda social para las personas, va a afectar de manera negativa a los candidatos oficialistas. Y por eso todos los análisis electorales que hemos visto con anterioridad al receso y con posterioridad, la brecha entre la izquierda moderada
y el oficialismo se ha ido de alguna forma acortando, superando. Entonces, aquí es muy importante en este proceso de constitucionales tener el tercio, que se habla del tercio, que es la forma, alguna otra, el mínimo para llegar a algún acuerdo, y como eventualmente un sector podría impedir que otro imponga al resto alguna visión. Y aquellos analistas optimistas que veían de alguna otra forma, analistas más vinculados al oficialismo, que veían una cifra superior al tercio y con creces, hoy dudan o lo ven muy al límite, producto justamente del impacto que ha tenido en los electores, de alguna otra forma, esta crisis de focalización de apoyo y de ayuda a la clase media a raíz de este tercer retiro promovido por Giles. Recordemos además que el presidente incluso convocó a todos los presidenciables para presentar un proyecto paralelo al de Giles, que finalmente tuvo que caerse porque el de Giles fue aceptado por el Tribunal Constitucional. Entonces, toda esa crisis, el tiempo que transcurrió, ha afectado de alguna otra forma el voto que de alguna otra forma iban a recibir los candidatos oficialistas. Así que, bueno, no vamos a ver este sábado y domingo, pero todo indica que los anticipos electorales previos a la crisis producida eran más optimistas con respecto al oficialismo de lo que son ahora. Bien, gracias Rodrigo. No sé si Saya o Jesús, alguno de los dos quiere comentar algo más a modo de cierre. Yo creo que la participación va a deformar también el resultado. Ay, disculpa, Jesús, tenías la mano levantada, ¿no? Ah, ok. De hecho, la baja participación que proyectaba Jesús y que tiene que ver obviamente con la pandemia, con el agotamiento del número de elecciones que se proyecta que va a ir disminuyendo, ¿no? A la primera uno va con muchas ganas, pero ya después segunda, tercera, cuarta, quinta elección uno ya comienza a agotar sus domingos de hacer filas y exponerse y todas las cosas que pasan por la cabeza de cualquier persona que tenga el deber cívico, el interés cívico de ir a votar, ¿no? Si baja mucho la participación, uno podría proyectar que se van a deformar harto las proyecciones electorales que se han hecho en los últimos meses. Si bien las encuestas que se han hecho obviamente tienen una base bajísima de casos, yo creo que la encuesta que tiene más casos debe tener por lo menos 1200, 700, tiene la Academia que sale todos los lunes. Son casos que se hacen hoy en día a través de panel online, o sea, gente que no sale de su casa. Por lo tanto, es distinto lo que uno dice o lo que uno declara, el factor declarativo y el factor de acción, ¿no? El número de personas que efectivamente van a ir a votar. Y quizás el perfil de la persona que responde a la encuesta es distinto al perfil de la persona que va a votar, no sabemos todavía. Cuando hay más votantes, eso se va disolviendo un poco y vimos por lo menos que las encuestas tienden a acercarse muchísimo más a los resultados cuando vota más gente. Eso fue súper interesante por lo menos para la elección de apruebo y rechazo constitucional, que además era mucho más fácil porque eran dos opciones. Uno no iba a enfrentarse con 3 papeletas de 50 centímetros de altura, cada una. Bien, gracias Saya. Jesús, adelante. Sí, yo quería cerrar un poco mi parte, cerrar un poco las ideas dentro de los desafíos que estaban planteados, sin duda alguna, lo que planteaba Sacher en cuanto a la cuota de género, bueno, lo habíamos señalado, y de alguna manera con esta elección de convencionales constituyentes se da un paso adelante en la medida que se contempla la figura de lo paritario y alterno. Es decir, que las postulaciones tendrían que ser intercaladas hombre-mujer o mujer-hombre, pero no solamente esto, sino que además se hace un ajuste en cuanto a los resultados, ¿no? Entonces eso pudiera, ojalá, sentar un precedente para futuros procesos electorales de cargo de elección popular. Había una pregunta que hicieron en el chat con relación a policías electorales, algo así para efecto de a lo mejor la figura de lo que va a significar una doble jornada. Yo quiero decir que en América Latina se han celebrado procesos electorales desde el año 2020, en este marco del COVID-19, en varios países, Uruguay, Surinam, República Dominicana, Ecuador, Bolivia, Venezuela, y en ningún caso han instrumentado una cantidad de medidas, y en ningún caso
han definido esto de la doble jornada. Yo les podría apostar que para la región y para el mundo, sin duda alguna va a ser un proceso muy interesante, ¿no? Entonces, vamos a estar muy atentos y todo este tipo de posibilidades, policías electorales, no se descartan. Vamos a ver qué finalmente estipula el CERVEL para estos 2 días. Por mi parte, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. Bueno, damos por terminada la ronda de preguntas. Rodrigo, ¿querías agregar algo más? No, solamente recalcar la importancia del proceso electoral de este fin de semana, sin duda, y cada vez que me preguntan lo digo, es la elección más importante de la historia de nuestro país, y todavía estamos a tiempo para que se informen, conozcan bien a los candidatos, que es una pega monumental, como dice Sacha, pero es demasiado importante lo que está en juego este fin de semana, así que cualquier instancia de conocimiento y participación es fundamental. Y ojalá que la gente participe y llegue en gran cantidad, como lo fue en parte también el plebiscito pasado. Yo estoy optimista en cuanto al nivel de participación. Vamos a estar en torno al 50-55%, porque creo que se va a sumar gente de la tercera de edad que estuvo ausente en la última elección, dado que ya están con la doble dosis de la vacuna y quizás con un poco menos de temor a los niveles de contagio. Entonces espero que haya una buena participación para variar un proceso tan relevante. Bien, muchas gracias, Rodrigo. Por mi parte, les agradezco a los tres, tanto a Rodrigo, a Sasha y a Jesús, por su tiempo, por resolver todas nuestras dudas y preguntas. Gracias a los participantes por acompañarnos hoy. Bueno, les deseamos mucha suerte en la elección y estaremos atentos a las novedades. Muchas gracias a todos. Adiós.